Ajá, intimidad. Allá dicen intimidad con Dios. Acá dicen intimidad. Gracias, Alma. Intimidad, eso es cierto. Y quiero contarle que hay un conferencista que se llama Jim Rohn, muy famoso, un hombre mayor de edad, y él por mucho tiempo ha hablado de la teoría, esta teoría que algunos ya conocen. Tú eres el promedio de las 5 personas con las que más tú pasas tiempo o con las que te rodean. O sea que tarde que temprano te vas a parecer aquello a quienes estás expuesto constantemente o aquello a que estás expuesto. Entonces, fíjese allí esa imagen que está allá arriba y dice, te conviertes en lo que te rodea, tarde que temprano. Pero Jim Rohn dijo esto, ¿verdad? Pero esto no es nuevo porque de alguna u otra forma la palabra nos ha enseñado la palabra, y esto está en 1 Corintios. Dice que las malas conversaciones, ¿qué dicen? A ver, ¿quién recuerda ese texto? ¿Ah? Corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que bíblicamente hay evidencia de que de alguna u otra forma nosotros somos influenciados por los que nos rodean o por aquellas personas con quien más pasamos tiempo. Ahora, imagínese usted que si esto fuera en la vida cristiana suya y la mía, y nosotros tuviéramos un nivel de intimidad intenso, constante con Dios, continuo, profundo, ¿no cree usted que nosotros nos estuviéramos dejando influenciar por Él? Y de hecho, cuando dice el texto en 1 Corintios 15, que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, ahí está hablando de que precisamente hay un tema allí con la mente, hay un tema allí de modificaciones de pensamientos y conducta. Fíjese bien, porque nadie puede invadir el espacio de otro hasta el punto de influenciarlo y hasta el punto de llegarlo a hacer cambiar su manera de pensar y su manera de actuar si no influye en su mente. Y cuando el Señor nos llama a salvación, esa es una de las primeras cosas que Dios quiere hacer. Después de tomar nuestro corazón, de hecho es la mente la que Él quiere tomar, porque Él quiere cambiar nuestros pensamientos. Él quiere que renovemos nuestros pensamientos, que hagamos una descodificación y luego nosotros nos reseteemos en el orden del Espíritu para que podamos adoptar el carácter de Cristo. Y cuando hablamos de intimidad, hablamos de acercamiento. El pastor ha estado hablando, los hermanos que han estado predicando todo este mes han estado hablando de lo mismo, han estado hablando de acercamiento a Dios. Y no hay una forma, no hay otra forma, no hay una fórmula, no hay otra fórmula en la que usted y yo podamos tener esa relación íntima con Dios si no nos acercamos a Él. Y cuando nos acercamos a Él, de alguna u otra manera terminamos siendo influenciados por Él. Y cuando somos influenciados por Él, empezamos a cambiar de manera de pensar y de manera de actuar. Esos son uno de los beneficios de la intimidad. Es que la intimidad no es solo que tú te acercas a Dios para pedirle algo. Hay beneficios gloriosos, hay posibilidades grandes, extremas, sobrenaturales de cambios. Y esa es una de las cosas que Dios quiere hacer. La intimidad con Dios es un requisito clave para el creyente. Además de usted ser salvo, usted y yo también necesitamos tener intimidad con Dios. Oiga, al final del día, las personas o las cosas o a aquello que estemos expuestos nos va a influenciar de tal forma que nos va a controlar y va a cambiar nuestra manera de pensar. Por eso es importante buscar a Dios. Y a pesar de que nosotros nos sintamos en algún momento de nuestras vidas muy lejos de Dios, eso no impide que lo volvamos a tratar, lo volvamos a intentar. Tenemos que buscarlo, tenemos que practicar las disciplinas espirituales, tenemos que leer su palabra, tenemos que meditar en su palabra. Porque no hay otra forma tampoco, esa es otra verdad,
de tener intimidad con Dios si estamos alejados de su palabra. Usted no solo puede ser salvo, usted tiene que tener esa conexión íntima con Dios. Vamos a la lectura de la palabra. Vamos a la lectura de la palabra y hoy vamos a leer como siempre en mi oportunidad de la predicación de la palabra. Me gusta leer algunos textos, unos más de 2. Inicialmente vamos a leer Segunda de Corintios. Vamos a leer Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3, inicialmente. Allí en el 3 vamos a leer del versículo 17 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, del versículo 17 al 18. Segunda de Corintios 3, del 17 al 18. Dice así la palabra del Señor. Para que habite con Cristo, Segunda de Corintios, yo estoy en otro lugar. Deme un minuto. Segunda de Corintios 3, ¿le dije? Sí. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, como mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, seamos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu. Eso dice la palabra. Ahora, por favor, acompáñeme a Proverbios 27. Ahí estoy escuchando las Biblias sonar, las páginas de las Biblias. Muy bien. Proverbios 27, 19. Allí yo voy a leer a favor de todos y dice, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Ahora volvamos a Corintios. Vamos a leer la primera carta a los Corintios ahora. Primera de Corintios 15, 49. Amén. Dice así. Y tal como hemos traído la imagen terrenal, traemos también la imagen celestial. Acompáñame al Evangelio de Lucas. Lucas 22. Si usted no leyó la Biblia en la casa en esta semana, usted está haciendo un buen ejercicio. Lucas 22. En Lucas 22 vamos a leer del versículo 39 al versículo 46. Lucas 22, del 39 al 46, y allí Jesús ora en el Getsemaní. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad. Les dijo, orad, para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, diga intensamente, y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Padre, te damos gracias. Señor, tú eres el Dios de tu iglesia. Esta iglesia es tuya, te pertenece, este es tu pueblo.
tus hijos, Dios. Ahora vamos a hablar de tu palabra. Oramos, Padre, para que mientras hablemos de tu poderosa palabra, tu Espíritu Santo se manifieste en una forma especial y sobrenatural en las vidas, en los corazones, en las mentes de estos tus hijos, de los que nos visitan, de los que vayan a ver, Señor, este tiempo de predicación. Oh Dios de gloria, creemos que tus planes son maravillosos con tu iglesia y que a través de tu palabra tú nos muestras, nos revelas, nos hablas, Señor, de tus propósitos. Y hoy, Padre, este día, Señor, que tú has preparado, vamos a hablar de ti, vamos a hablar de tu deseo, vamos a hablar de tu voluntad. Pedimos que tú invadas las mentes, Señor, y que cualquier espíritu distractor que quiera venir a desenfocar, a distraer, Señor, a traer cualquier tipo, Señor, de desorden en este lugar, queda inoperante, Padre, por la autoridad que nos has dado. Y creemos que al final de este tiempo, tu iglesia será edificada y tú serás el único exaltado en este lugar. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Oiga, no podemos dejar de decir esto. Es claro que no es lo mismo intentar buscar a Dios. No es lo mismo intentar buscarlo que buscarlo genuinamente. No es lo mismo. No es lo mismo porque el intento, y no el intento, pretender, mejor dicho, es la palabra correcta. No es lo mismo pretender buscar a Dios que buscarlo genuinamente. Porque el pretender es un simulacro. El pretender es un simulacro. Pero buscarlo genuinamente es una realidad que trae efecto. De hecho, si usted está buscando algo, usted está pretendiendo buscar algo a alguien y usted solo está pretendiendo, puede que usted no encuentre nada. Pero si usted genuinamente busca eso, usted lo persigue, usted lo quiere y es genuino su deseo, usted tarde que temprano va a encontrar lo que usted está buscando. Cuando buscamos a Dios y tenemos intimidad con Él, nosotros le encontramos. Cuando buscamos a Dios y tenemos intimidad con Él, nosotros lo encontramos. Y de hecho, cuando lo buscamos, estamos a punto de estar más cerca de Él. El tema no es huir, porque ya estuvimos muy lejos de Dios. Ya estuvimos muy lejos de Dios y esta relación del Padre Celestial con sus hijos, con la humanidad, la vino a restaurar Cristo. Ahora, el punto es cómo nosotros somos tan responsables con este vehículo, con esta respuesta de Dios para nosotros podernos volver a conectar con Él. ¿Cómo somos tan responsables con esta vía de conexión que Dios nos ha dejado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo y una vida en Cristo es la vía de conexión con el Padre. Oh, dice la palabra que nadie va a llegar al Padre si no es por Jesucristo. Y Jesucristo dijo que dejaba el Espíritu Santo para que nos revelara todas las cosas. Entonces, iglesia, aquí es la intención de motivarlo cada día más a usted, a que tenga una búsqueda genuina, porque cuando usted le busque genuinamente, usted va a encontrar cosas maravillosas. Y yo no estoy hablando, y lo voy a decir hasta que me muera, yo no estoy hablando de carro, yo no estoy hablando de casa, yo no estoy hablando de buscar a Dios para que te responda por una enfermedad, por una cosa, por otra. Ore por todo eso, pero hay cosas más gloriosas que buscando a Dios y estando cada día más cerca de Él, usted puede encontrar y puede experimentar. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere derramar aceite fresco. Cuando buscamos a Dios, cuando estamos cerca de Él, cuando nos aproximamos a Él, cuando recurrimos a ese llamado con responsabilidad, encontramos en Él aceite fresco. Dios quiere derramar unción. Oiga, no hay nadie que salga de tener o cultivar una vida de intimidad con Dios que salga vacío, que salga seco. El que genuinamente busca a Dios, el que genuinamente se acerca a Dios, encuentra aceite fresco, encuentra unción, encuentra paz inexplicable. Hermano, es imposible que usted en medio de una turbación y un problema busque a Dios y salga de la misma forma. Eso es imposible. Eso es imposible porque Él es paz. Y cuando usted le busca genuinamente, usted va a encontrar una paz inexplicable. Esa es la paz que dice la palabra, la que sobrepasa todo entendimiento. Y estoy entendiendo que hay algunas personas que están faltas de paz porque en su búsqueda no hay genuinidad. No hay genuinidad.
Porque cuando genuinamente, lo voy a volver a decir, no importa lo que tú estés atravesando, cuando genuinamente tú tienes una cercanía con ese Padre Celestial, oye, Él te va a influir, Él te va a infundir, Él te va a impartir de lo que Él tiene y te vas a parecer a Él. Entonces vas a empezar a caminar en medio de un mundo, en medio de tus circunstancias adversas, pero vas a empezar a caminar en una naturaleza espiritual aún estando aquí en la tierra. Porque ese es el punto de parecernos a Él. Ese es el punto que fuimos creados a su imagen y semejanza. No en un parecer físico, porque eso no es la identidad de Dios. Él es espíritu. Y los que se acercan a Él tienen que buscarlo en espíritu. Y cuando en espíritu, verdaderamente siendo hijos de Él, nos acercamos a Él, todas esas características, todo ese dote espiritual, se nos pega, hermano, se nos pega. Oiga, cuando usted busca a Dios genuinamente, usted va a encontrar dirección. No hay nadie que se encuentre perdido en medio de una toma de decisión, en medio de una circunstancia en donde ya tiene que decidir algo y se acerque a Dios para consultar con Dios porque tiene una intimidad genuina con Él, una conexión genuina con Él y salga perdido. Dios da dirección. Y muchos se encuentran así, se encuentran en desesperación. Porque están tomando una decisión por aquí, están tomando otra por allá, están tomando la decisión que tomó María, la que tomó Pedro, la que le infunden aquí, la que le orientan allá, la que le aconsejan acá, pero no están tomando la dirección de Dios. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, encontramos dirección, encontramos descanso para el alma. ¿Sabes por qué hay tanto problema almático aún dentro del pueblo de Dios? Tantas heridas sin sanar, porque la gente no ha acudido genuinamente a la presencia de Dios. Y todas aquellas cosas, todos aquellos traumas todavía hoy le están carcomiendo, no le dejan en paz, no le dejan dormir, porque yo te voy a decir algo, es una verdad, que necesitamos herramientas, a veces no están todas ellas en la vida espiritual, hay cosas que de alguna u otra forma el Señor las puede utilizar herramientas de profesionales que nos ayuden, pero no hay un hombre o una mujer de Dios que haya pasado por una experiencia traumática, por una experiencia de dolor y no encuentre sanidad para su alma en la presencia de Dios. Lo que pasa es que muchos no se están acercando a Dios genuinamente. Cuando nos acercamos a Dios, encontramos compasión por el perdido. Empezamos a encontrar compasión por el perdido. ¿Por qué la gente ve con indiferencia? Aquellos que llegan ayer a las iglesias, aquellos que acaban de llegar y no se parecen a ellos, no están en sus niveles espirituales, porque no hay compasión, no hay búsqueda genuina, porque cuando hay búsqueda genuina, Dios te muestra en una fotografía cómo Él ve a la gente, no como tú la ves, no como llegaron. Él las ve como ya Él las ha creado, Él las ve como hijos. Él las ve como herederos, Él las ve como ciudadanos de un reino al cual tú también eres heredero. Y te entra una compasión. ¿Por qué no hay compasión para evangelizar? ¿Por qué no hay compasión para hablar de Cristo en los trabajos, en las escuelas, donde quiera que estemos? ¿Por qué no hay compasión? Porque no hay una genuina intimidad con Dios. Estamos caminando solo pensando en nosotros. Cuando tienes una cercanía con Dios, esa es una de las cosas que más me encanta. Tú vas a encontrar en Dios, en esa cercanía, en ese cultivar de una vida íntima con Dios, vas a encontrar humildad. Y le voy a decir esto, no sé por cuántas veces, pastor, la humildad es una actitud del corazón. La humildad no tiene nada que ver con que tengas o que no tengas, porque hay gente que no tiene nada y es demasiado orgulloso. Se pasan menospreciando a los demás, eligiendo a quien le corresponde y a quien no le corresponde. Pero más no así en Cristo.
En Cristo la humildad es una actitud del corazón y siempre Cristo nos enseñó a caminar en humildad. Él era el rey y lo vieron, que lo dije el otro día, como iba montado en un burro. Y si hay problema de orgullo, esto se vence en intimidad. Pero hay otros que por tener también son orgullosos. Y ese problema de orgullo se vence en la presencia y en intimidad, en una vida íntima, cultivada con Dios. Porque muchas veces el tema del orgullo no se ha vencido precisamente por esto, porque no hay una genuina búsqueda, no hay una genuina intimidad con Dios. Otra que encontramos sabiduría. Sabiduría, se necesita sabiduría, no inteligencia, no conocimiento, porque eso lo puede tener cualquiera que no conozca a Cristo, que no tenga ninguna relación con Dios. Hay muchísimo en el mundo de eso. Necesitamos sabiduría. Sabiduría es la impartición divina que te da Dios para tomar y hacer lo correcto en el momento correcto. Y esto a través de la palabra. Necesitamos fe y eso se encuentra en intimidad con Dios. Si usted no tiene fe para aquellas cosas que Dios le está diciendo hasta de usted mismo, para su propia conversión en creerle a Dios, de que Él le está llamando para una vida mejor y que suelte la que tiene, y usted le falta fe para creerle a Dios y lanzarse y entregarse a Él, o fe para cualquier otra cosa, métase con Dios, métase en intimidad con Dios. Sea genuino en su relación con Dios y va a haber cosas maravillosas. Encontramos fortaleza. Nadie que ha sido débil, que se meta con Dios, que tenga intimidad genuina con Dios, sale de la misma forma. Todos los que nos vemos fortalecidos hoy, a Dios gloria, es porque hemos cultivado una vida de intimidad con Dios. Si a usted le falta fuerzas, probablemente a usted le está faltando una vida de intimidad con Dios. Si en medio de la peor circunstancia de su vida usted cree que no va a poder continuar, puede que a usted le esté faltando una genuina intimidad con Dios. Encontramos revelación de su deidad. Encontramos en una vida de intimidad con Dios revelación de su deidad. Está falta la iglesia de revelación acerca de su Creador. Revelación no es el mensaje que usted escucha aquí los domingos. Revelación es esa voz de Dios que le habla a usted, al corazón, a la mente, a su entendimiento, que le hace comprender las verdades bíblicas. Y muchos no pueden caminar en la vida cristiana constantes, firmes, creyendo por fe, porque les hace falta revelación de esta verdad bíblica. Y eso no se va a encontrar en un día de servicio. Eso se encuentra en intimidad genuina con Dios. Pero no todo el tiempo va a ser sí. Algunas veces Dios responde con no. Algunas veces Dios va a responder con no y otras veces va a responder con todavía. Y eso es espérate. Espera y sígueme amando. Sígueme buscando. Aleluya. Nuestra meta debe ser abrazar esta vía de conexión. Esa debe ser nuestra meta. Debe ser abrazar la comunión y la intimidad con Dios. Esa debe ser la meta de cada creyente. Y no de vez en cuando, todos los días, hasta crecer en ella. Debemos de anhelarla con desesperación, porque a través de ella nos vamos a parecer cada día más a Él. Y la meta, si es la realidad de lo que la palabra está hablando, y dice que nosotros somos imagen de Cristo, y nosotros somos imagen de nuestro Creador, y que nosotros ya no necesitamos ese velo, porque ahora podemos accesar directamente a su presencia, podemos accesar a tener esa comunión y esa intimidad con Él, hasta el punto que de estar tanto con Él empezamos a parecernos a Él. Y si esto bíblicamente es cierto, ¿usted no le parece que es importante que hoy en día, hoy en este siglo XXI, aquí en Norte Carolina, yo no sé en otro lugar, aquí en Norte Carolina, usted deje de intentar parecerse tanto a otras personas o a otras cosas o perseguir otros ideales que no están conforme a la imagen de Cristo, a la voluntad de Cristo? Ahora, pastora, si usted me está diciendo que
Cristo no tiene un parecer físico. ¿Cuál es entonces? Y Dios no tiene un parecer físico. ¿A qué me debo parecer? Al carácter, a su carácter, a ese carácter natural espiritual, ese carácter espiritual que Él tiene como Dios. A ese carácter. La Biblia nos guía, cuando usted va a los textos bíblicos, todos nos guían a buscar parecernos a Él en su carácter, en su carácter. Cuando Dios nos redimió como individuos, Él comenzó a restaurar esa imagen que teníamos original, parecida a Él, cuando el pecado no existía. El pecado llegó y nos alejó de Él, nos empezó a separar, empezó a hacer una brecha entre Él y nosotros. Ahora Jesús vino a restaurar esta imagen. Ahora, siendo nuevo hombre, ahora en esta nueva naturaleza espiritual, en donde ahora ya somos, como usted dice, yo cristianos, seguidores de Cristo. La meta es que nos tenemos que parecer más a Él. Dice la Biblia que el Creador tiene imagen según su justicia, su santidad y su verdad. Efesios 4:24. En la redención no solo estuvo disponible la gracia que vino a través de Jesucristo, también estuvo disponible para nosotros la identidad, la imagen del Dios Creador. Efesios 2, del 8 al 9. Nosotros tenemos que parecernos a nuestro Padre. Lo digo otra vez, nosotros tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. Esa es la demanda, hermano. Esa es la demanda. En todo su carácter y sus características espirituales, no estoy hablando de sus atributos, porque jamás podremos tener los atributos de Dios, de un Dios único que no es creado. Pero nosotros, en nuestra naturaleza espiritual, tenemos la vía de conexión más segura, que es la intimidad, la conexión, esa conexión que nos ayuda a estar cada vez más cerca de Él. La semana pasada le cuento que yo hice un videíto ahí con mi esposo, el domingo pasado precisamente, llegamos a casa y algo que nos gusta hacer en las tardes cuando ya terminamos la jornada de la semana, porque para cuando su semana empieza, la de nosotros apenas termina, que es viernes, la de nosotros apenas está en la mitad. Bueno, y cuando terminamos los domingos, terminamos felices porque ya, bueno, lo logramos, gloria a Dios en victoria, y empezamos a hablar y tenemos un tiempo especial. Y entonces mi esposo me hace un café, ¿verdad? Me hace un café. Yo le decía el domingo pasado a él que de tanto estar con él se me han pegado algunos hábitos de él. Y él dice que de mí se le han pegado hábitos míos. Porque fíjese, yo antes no tomaba café, antes de conocer a mi esposo, yo no tomaba café. Y aunque no me vaya a creer, yo ni siquiera sabía andar la cafetera, la más sencilla. Porque yo no hacía café, no tomaba café. Uno de mis hijos empezó a tomar y lo tomaba y él compró una cafetera y la tenía ahí y cosas como esa. Cuando me caso con mi esposo, él es tomador de café y se toma un café como religiosamente uno al día, ¿verdad? Eso es lo único que él no ha dejado, el café. Pero bueno, el café, él se lo toma y empezaba a ofrecerme. Y yo empecé a tomar café y a probar, ok, qué rico. Y cada vez que él tomaba, yo tomaba de la copa de él, de su taza. Y así fue pasando el tiempo. Vamos a tener 15 años ya. Y dentro de esos 15 años, él me ha influenciado tanto, hermano, pero tanto, que empezó así, empecé tomando de su taza. Luego me empezó ofreciendo más y yo empecé a tomar y luego me hacía una taza aparte y yo me la empecé a tomar. Y empecé a tomar y ya dejamos de tomar en una taza. No nos dimos cuenta cuando dejamos de tomar en una misma taza. Ahora él su taza y yo mi taza. Y ahora estamos al punto que él me ha influenciado tanto por estar tan cerca de él, que ahora yo soy la que le dice, hazme un cafecito ahí. Hazme un cafecito, sí. Porque de estar tanto con él, se me han pegado esas cosas, ¿verdad? Y así mismo, o quiero decir, ¿verdad? Ese es solo un ejemplo para decirle a usted que si usted se determina a estar tan cerca de Dios más constantemente,
y más expuesto a su presencia, a tener intimidad con Él. Usted no tiene idea cuántas cosas de Dios se le van a pegar a usted, cuántas cosas de Dios se le van a contagiar a usted, y cuán capaz serán esas cosas de cambiar la manera de pensar suya, su manera de actuar y hasta su destino. Pero el tema que nosotros en esta naturaleza humana, ¿verdad?, dominados a veces por una naturaleza pecaminosa, adámica, tendemos a alejarnos de Dios. Queremos cada vez estar más lejos. Y no importa qué hagamos o qué digamos, queremos estar más lejos. Como decía el pastor y predicaba la otra vez, no se conforme con que usted sirve al Señor, no se conforme con que usted canta, no se conforme con que usted toca un instrumento, no se conforme con que usted le sirve al Señor en un área de la iglesia, hace algo para Dios visible o invisible. No se conforme, porque eso no es sinónimo de intimidad. Todo aquel que tiene intimidad con Dios va a reflejar su carácter, va a reflejar su carácter. Todo aquel que pasa tiempo con Dios se va a parecer a Él, se va a parecer a Él. Entonces, ¿cómo podemos comprobar esto bíblicamente? ¿Cómo nos podemos parecer a Dios? Pasando tiempo con Él, exponiéndose a su palabra, meditando en su palabra, rindiéndose a la obra poderosa del Espíritu Santo. Oiga, usted se tiene que rendir, y yo también, y ser influenciados por la santidad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Cuando yo me acerco a Dios con un acercamiento genuino, yo tengo demasiadas posibilidades de ser diferente en medio de la multitud, porque voy a reflejar su justicia, no la mía. Escuche bien esto, su justicia, no la mía. Porque a veces queremos reflejar la justicia nuestra. No, porque eso no es justo. Eso no es justo. Y fuimos a la palabra para ver conforme a la palabra qué es lo que hay que hacer en ese caso. Cómo es que hay que operar, cómo es que hay que actuar, cómo es que hay que hablar, cómo hay que proceder. Bueno, en su justicia, no en la nuestra. En su santidad, no en la nuestra. En su santidad, no en la nuestra. En su verdad, no en la nuestra. No se sale igual después de haber cultivado intimidad con Dios. Todos vamos a Efesios 4. Ahí ya vamos aterrizando. Efesios 4, y vamos a ver algo poderoso que aquí nos enseña la palabra. En Efesios 4, vamos a ver allí del capítulo 10, del versículo 17. Aquí el apóstol enseña, en esta carta a los Efesios, enseña el carácter o la identidad o el reflejo de Cristo. Y si nosotros queremos parecernos a Él y estamos muy deseosos, yo quiero oír que hay gente deseosa hoy por acercarse más a Dios, que hay gente que está siendo influenciada ahora mismo por la palabra para decir, me voy a acercar más a Dios, definitivamente. Bueno, si usted es su idea, es su intención, fíjese que la palabra le ayuda para esto. Dice que cuando nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, dice el autor, Pablo dice, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Oiga, la mente está allí jugando un papel muy importante, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así, ¿de quién? Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos del viejo hombre que está viciado. Yo voy a detenerme aquí.
que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es un vicio para usted? ¿Qué es un vicio? Algo que lo repite todos los días, un hábito, un mal hábito. Algo que no se puede controlar, es un vicio, una dependencia, una adicción. Oye, para los que están adictos, yo quiero hablar con los que están adictos a los deseos carnales. Hay respuesta en la Biblia. Métase con Dios. Tenga intimidad con Dios. Busque leer su palabra. Busque meterse con Él. Porque esos deseos engañosos están alejados de la imagen de Cristo. Ese vicio carnal, mundanal, ese vicio que lo está hundiendo cada vez más, que aunque usted lo quiere, no es lo que usted le conviene. Lo va hundiendo y lo va alejando cada vez más. Y lo va alejando cada vez más de la gloriosa presencia de Dios. Pero dice la palabra que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura y que tiene que despojarse de ese viejo hombre. Tiene que hacer un cambio de mentalidad, de pensamiento. Y eso solo se va a conseguir uniéndose, acercándose a Dios, porque Dios tiene buenos pensamientos y tiene planes de bien. Acercándose a Él y acercándose a la gente que lo modela. Que lo modela. ¿Se acuerdan Pablo? Que le dijo a su discípulo, imítame a mí. ¿Por qué me tiene que imitar a mí? ¿Y usted a quién está imitando? ¿Usted de quién se está dejando influenciar? ¿Quiénes son esos 5 que lo rodean a usted? ¿Quiénes son esos 5? ¿Otros viciados? ¿Otros que no se han despojado? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado. Ay, esto es maravilloso porque aquí hay un cambio completo. Creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Aleluya, acercarse a Dios es bueno. Es bueno. Por lo cual, desechando, mire, yo encuentro 10 características. Aquí la voy a leer y usted me va a ayudar. ¿Usted me va a ayudar? Ok, 10 características. 10 cosas indispensables que usted tiene que sacar de su vida ya, si usted quiere tener intimidad con Dios. Y si usted no puede antes, porque antes usted puede determinar y con eso basta. Quizás usted no lo haya logrado, pero determinar en su corazón y acercarse a Dios, con eso basta. Dios puede hacer un trabajo sobrenatural. Hay 10 de ellas. 10 de ellas de las que usted se tiene que despojar. Dice la palabra, deseche la mentira. ¿Qué es la mentira? ¿Qué dice el amigo? ¿Qué es la mentira? Engaño. Dice aquí la palabra, ¿cómo lo puede lograr? Desechando la mentira. Hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí habla del cuerpo de Cristo, pero si nos quedáramos con prójimo, nada más. ¿Quién es su prójimo? Su vecino, ¿verdad? Su compañero de trabajo. ¿Quién más? Su madre, su padre, su hijo, claro, su socio del negocio. Mira, estos días que estamos viviendo en esta nación, estos días, estas fechas, son cruciales para practicar esto, porque estamos en los días de los impuestos, los taxes. Los taxis. Oiga, si usted es cristiano y usted coge ese papel y usted pone un numerito más, un numerito menos, una información más, una información menos para conseguir 5,000, 6,000, 8,000, yo no sé cuánto le dan, porque hace rato que no tenemos hijos pequeños. Dice que porque usted necesita, usted está bien lejos de Dios. Yo le tengo noticia. Hace rato que usted está lejísimo de Dios. Tenga cuidado con eso. Si usted engaña al pastor, porque el pastor es el pastor, ya el pastor no va a decir nada.
Tenga cuidado con eso. El pastor es su prójimo. La gente esa de allá del IRS, ese es su prójimo. Y arriba de usted está Dios. ¿Por qué mejor si usted tiene una necesidad? No se va con Dios y se acerca a Él y se la cuenta. Él la sabe, de hecho. Señor, yo voy a resistir aquí. Voy a resistir. Yo no voy a hacer lo indebido. Yo te voy a creer a ti, porque yo no quiero perder esa comunión, esa intimidad contigo. Parece que dije algo ahí como que estuvo fuerte, pero dice que desechemos la mentira. Los numeritos de más, los numeritos de menos, no. Sufra lo que tenga que sufrir, pase lo que tenga que pasar, pero honre a Dios en todo. Dice que hay otra forma también, que hay otra cosa que usted que se tiene que despojar. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Ese airaos es un permiso, pastor, ¿es un permiso? Claro. Usted se va a enojar con alguien. Yo también, yo me enojo con la gente con tanto, no tengo idea. Pero si yo no tengo intimidad con Dios, yo salgo con un palo. Pero cuando hay intimidad con Dios, tú ni le deseas mal a la gente que te traicionó, que te hizo, que te habló, que te criticó. Ni mal le deseas, porque tu corazón en intimidad se ha purificado. Y tú lo que empiezas a sentir es compasión. Pero hay gente que se airea, se enoja, naturalmente se enoja y peca, porque después dice que le vaya mal, que se le rompa el carro. ¿Ah? Ahí está. Ay, que me hizo esto, que me dejó. Ojalá que pecaste, estás bien lejos de Dios hace rato. Mejor que cuando te amanecen y maquinan. Hay gente que maquina, por eso es que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque está enojado y te acuestas así, empieza a maquinar, no puede dormir. Hay gente que a las 3 de la mañana me hizo, me dijo, me esto, cuando la vea, cuando lo vea, cuando esto. Que no se ponga sobre tu enojo. Hay otra cosa de la que nos tenemos que despojar, dice la palabra, vamos avanzando. El que hurtaba, no hurte. Vaya a trabajar. El trabajo es dignificante delante de Dios. Dios aprecia la gente que se esfuerza. Y hay muchas maneras de hurtar. Hay muchas formas que la gente que utiliza la osadía y utiliza la astucia hurta. Pero la palabra dice que si alguien que no está aquí hoy tenía ese hábito, tiene que despojarse de eso, porque eso lo tiene bien lejos de Dios. A Dios no le gusta la gente que quiere sacarle ventaja al otro. El Señor le gusta a la gente que trabaja, que se esfuerza, porque Él dice que cuando tú eres fiel en lo poco, tú tienes posibilidad de alcanzar mucho. Hay que despojarse de esa manera de vivir. Dice que haciendo esto con tus manos, lo que es bueno, para que tú tengas que compartir con el que padece necesidad. Imagínate si todos nos quedamos sin hacer nada. Nadie tiene para nadie, nadie ayuda a nadie, nadie invierte en nadie. Otra cosa de la que nos tenemos que despojar: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para necesidad de edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es palabra corrompida para usted? Una mala palabra. ¿Habrán cristianos todavía diciendo malas palabras? ¿Cómo quiere tener los beneficios de Dios si las cosas que salen de su boca se parecen a la que dice su vecino? No se puede, en Cristo no se puede. Y si este es un hábito, un vicio, algo que estaba ahí, está por dentro, hay que buscar a Dios para que Dios lo saque, porque la gente que lo escucha a usted expresándose de la manera incorrecta, expresándose así, tarde que temprano
va a hablar mal del evangelio por causa de usted. Así que ese no debe ser su costumbre. No debe ser ni siquiera su práctica. Y dice, no contrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Contrictar al Espíritu Santo. ¿Qué es contrictar al Espíritu Santo que habita en nosotros? El Espíritu Santo es una persona y tiene sentimiento. Y cuando nosotros, como los portadores del Espíritu Santo, aleluya, de esa persona del Espíritu Santo, cometemos todas estas clases de cosas anteriores y otras peores, inmoralidades sexual, todo ese tipo de cosas, nosotros estamos entristeciendo a una persona que camina con nosotros, que está con nosotros, que está dentro de nosotros, que mora en nosotros. Le hacemos triste. Tanto es así que llega a apagarse, a callarse. Hay gente que dice, no siento a Dios, no siento nada. Yo todo y no siento nada. Lo más probable es que el Espíritu Santo que habita en ti está contrictado por alguna de tus acciones y tú no lo has discernido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es vida. Y Él es vida y Él es de Dios. Él es Dios, aleluya. Y en Él hay vida. Y cuando alguien que está lleno de Dios y tiene una vida de intimidad con Dios, refleja el carácter de Dios y el Espíritu Santo habita en él y no está contritado, eso se nota, se sabe, eso sale, eso se contagia. Por eso usted tiene que cuidar su círculo, porque hay gente apagada que le encanta apagar a la gente que está llena de Dios. Los van envolviendo y cuando vienen a ver lo apagaron. Pero bueno, continuamos. No contrictéis al Espíritu Santo. Dice aquí, y vamos terminando, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Hay unas palabras aquí que componen este versículo, unas palabras clave. Amargura. Usted no puede estar en Cristo y decirme que usted tiene intimidad con Dios y usted busca a Dios, y usted ora y pone cosas por Facebook y tira para aquí, tira para allá y pone posts, pone versos bíblicos. Y usted es cristiano y viene a la iglesia y usted está amargado. ¿Cómo es eso? ¿Qué clase de intimidad usted tiene? Usted está haciendo el papel del payaso. Porque usted no tiene ninguna intimidad con Dios. Porque el que tiene intimidad con Dios no vive amargado en la vida. Si el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando yo estoy buscando al Señor, algo que Él me transmite, me genera, es gozo. ¿Y cómo vamos a hacer que vamos a convencer a un mundo que está amargado, se quiere matar, se quiere morir y toda la clase de cosas que están pasando y ocurren? Si nosotros tenemos una verdad y tenemos a Cristo, pero vivimos amargados. Y venimos a la iglesia con ese tipo de actitud a veces, con la cabeza agachada, arrastrando, mirando mal a los hermanos, no queriendo estar dispuesto a la exposición de las cosas que Dios está haciendo en su casa. Eso es una amargura interna y usted tiene que despojarse, diga despójese de esa amargura, que eso no se parece a Dios. Amargura enojo, ira. Hay gente enojada con los padres que le hicieron en el año no sé qué cuando eran chiquititos, que lo abandonaron, que todavía me duele. Y en Cristo 20 años y todavía no sanan eso. La intimidad con Dios no le ha ayudado a sanar, es que están disimulando buscar a Dios. Porque el que busca verdaderamente a Dios, Dios lo va a llenar y Dios va a llenar esos espacios vacíos. Dios nos llama a vivir en plenitud y cuando vivimos en plenitud, vivimos llenos de Él. Y no importa quién nos haya abandonado, no importa quién nos haya dejado, nos haya traicionado, no importa quién lo dejó usted en la calle, usted es un propósito divino de Dios. Y si usted está vivo, todavía tiene propósito, créale a Dios, afírmese en su palabra. Deleítese con su presencia y permítale que sus ríos, Él es la fuente, que sus ríos empiecen a llenar esos espacios vacíos, ese dolor lo sane, su presencia. Permítale a Él que haga el trabajo. Por favor, maldicencia, gente que todavía maldice, ya lo habíamos dicho, y malicia, hay gente maliciosa en Cristo todavía. Tienen que despojarse de eso.
Si usted todavía es de esa persona que en una conversación todo para usted es un doble sentido y le busca un sentido vulgar a las cosas, un sentido sensual, sexual, mira a las mujeres con esos ojos carnales y solo está para desnudarla con sus ojos, usted tiene malicia y está lleno de malicia y tiene que despojarse de eso. Porque el hombre de Dios que tiene intimidad con Dios y tiene una relación y una conexión con Dios, sabe sujetar su carne. Y mirará una vez, pero no mirará 2 veces. Porque no le quiere fallar a Dios, porque no quiere pecar delante de Dios. Pero si su intención es venir a la iglesia para ver mujeres, usted se equivocó de lugar. Usted tiene que ir para un club. Usted tiene que ir para otro lugar de entretenimiento. Porque esta es la casa de Dios, donde Dios viene a reparar con su poder a la gente dañada, rota, quebrada. Malicia. Hay gente que es maliciosa para sacar ventaja. De todo quieren sacarle ventaja. La mente y el corazón, no hay pensamiento de pureza. A veces me quedo sorprendida. Porque con cristianos, wow, yo me digo, wow, si tuvieran así la revelación, un poquito de la revelación de la palabra. Malicia para todo. Rápidos para todo. Fácil para hablar, para pensar, para criticar. Son rápidos, maliciosos en todo. Y nos quedamos sorprendidos. Pero Dios quiere que nos despojemos de eso. Y vamos concluyendo. Hay noticias buenas. Dios en su eterno amor ya había preparado la vía de santificación para ti y para mí. Esta es la intimidad con Él. Su gracia, su gloria, su Espíritu Santo nos envuelve. Y cuando nos envuelve y nos dejamos envolver por Él, empezamos a cambiar. Por eso hoy, vuelve a acercarte. Si le fallaste, ok, pero hoy hay una nueva oportunidad para acercarte más a Dios. Porque al final del día lo que más necesitamos es estar más cerca de Él, no más lejos. Más cerca de Él. Para lograr este acercamiento genuino con Dios, tenemos que sentir el dolor de pecar. ¿Usted sabe qué es el dolor de pecar? Si no se recuerda nada, váyase con esto. Tenemos que sentir el dolor que causa el pecado. Ese fue el dolor que sintió Jesús. ¿Sabía eso? En la cruz del Calvario, Jesús clavado en un madero. No era tanto que le dolían los clavos con que los clavaron. Porque hay evidencia que Él orando en el huerto del olivo, allí en el Getsemaní, orando. Y esto está en Mateos 2, en Mateos 27. Allí, Jesús orando. Pidió, clamó al Padre, exclamó y dijo: Elí, Elí, sabactani, ¿por qué me has abandonado? Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes qué fue lo que le dolió a Jesús? Si usted va antes a ver a Jesús orando, antes de este acontecimiento, usted lo ve orando. Y la palabra dice que Jesús en el huerto del Getsemaní tenía tanta tristeza y dolor, pero no era por lo que él iba a pasar como ser humano, porque ya él estaba predispuesto a eso. Él vino a esa misión y él la repetía una y otra vez: a esto vine, a esto vine, a esto vine. Vine a salvar al pecador, vine a morir en una cruz, clavado en un madero. Pero lloraba ardientemente en su corazón, solo por el hecho de pensar que por un instante, solo por pensarlo, cuando todo el peso del pecado de la humanidad cayera sobre él, él iba a estar lejos de ese Padre celestial. Y su intimidad con Dios, su comunión con Dios se iba a romper por momento. Eso le dolió a Jesús. Tanto que en la cruz del Calvario dijo: ¿por qué me has abandonado? ¿Usted cree que un Padre tan bueno como el Dios creador había abandonado a Jesús? No, se había separado de él por momento por causa del pecado. Y
eso que había en el corazón de Jesús lo llevó a sentirse tan alejado de su Padre. Porque esa comunión, esa relación tan íntima, preciosa, que veíamos de Jesús y su Padre era tan cercana que ellos pensaban lo mismo. Se parecen, actúan, su carácter, sienten. Y cuando Jesús se vio allí, también es una enseñanza para nosotros decirnos hoy: a ti y a mí, ¿no nos duele pecar? ¿No nos duele estar tan alejados de un Dios tan bueno, tan sobrenatural, que tiene tantos beneficios para nosotros? Nos debe doler. Y esa debe ser la actitud de nosotros, porque cuando estamos lejos de Él nos dejamos de parecer a Él. Dejamos de reflejar su carácter. Dejamos de obtener sus beneficios. Y sabe una cosa, yo sí quiero que me duela. Yo le digo: Señor, háblame cada vez que yo me equivoque, cada vez que yo caiga en una falta, Padre. Háblame hasta que me duela, porque yo no quiero estar lejos de ti. Yo soy una mujer muerta, común, sencilla, cualquiera. El diablo me puede arrastrar en cualquier momento. Pero como yo sé eso, porque en esta humanidad yo lo sé, yo no quiero vivir lejos de Él. Iglesia, yo te estoy motivando para que te duela esa lejanía, para que intentes otra vez, inténtalo hoy nuevamente, acercarte a Él en intimidad. Estar lejos de Él es un caos, es cosa terrible. Es cosa terrible. Yo no puedo imaginarme a mí lejos de Dios, mi vida lejos de Él, no la puedo imaginar. Con tantos beneficios sobrenaturales que yo he recibido, con tanto que me ha guardado comprender quién es Él a través de su revelación, yo no puedo estar lejos de Él. Y ese dolor lo debes de sentir cada vez que le falles, hasta el día que llegue el día que no lo hagas más y que no le falles más. Ese dolor de Jesús clavado en el madero, no importa la consecuencia, dijo Jesús: yo vine a esto, yo vine a morir por el perdido. Lo que me duele es estar lejos de ti, Padre amado. Lo que me duele es no poder tener momentos nuevamente de intimidad contigo. ¿A quién le va a doler? ¿A quién le va a doler? ¿Por qué mejor no nos despojamos? Despojémonos de esos hábitos, despojémonos de eso que nos asedia, despojémonos de esa vida de hombre viejo, estando en Cristo y todavía queriendo ser hombre viejo. Oye, cuando estamos en intimidad con Dios, su luz resplandece a través de nosotros. Nos vemos hermosos. Hay gente que el pecado lo hace ver bien feito y ellos no se dan cuenta. Terrible. Se dan cuenta porque la luz está apagada. Pero yo te invito hoy a que le creas a Dios. Y personajes en la Biblia, hay cantidad de personajes que tenían intimidad con Dios y sus circunstancias terminaron siendo una gloria. Noé, por tener intimidad con Dios, le obedeció a Dios, hizo cosas que otros no iban a poder hacer. Construyó el arca. Teniendo intimidad con Dios, hizo una maravilla, y usted está admirándose con las maravillas del mundo. Pero un hombre sencillo y común, sin recursos, le creyó a Dios. Que la intimidad con Dios te hace hacer cosas tremendas. Vemos a Job, por tener intimidad con Dios, superó y sobrevivió el duelo de todos sus hijos. ¿Qué te parece? La traición y la burla de su esposa y de sus amigos. Y por tener intimidad con Dios, por estar tan cerca de Dios, Dios le duplicó todo lo que había perdido. Y le dio hijos. Y aumentó sus años. Esther, Ana, por tener intimidad con Dios, hizo que se anulara un decreto de muerte en contra de los judíos. Cuando tú tienes intimidad con Dios, te estoy diciendo
las cosas sobrenaturales se empiezan a mover. Hay gente que no sabe que hay cosas que se están moviendo a causa de la intimidad de muchos de ustedes con Dios. Se están moviendo a su favor. Se están moviendo a su favor. Se están moviendo a su favor. Pero necesitamos más gente con intimidad con Dios, genuina intimidad con Dios. Búsqueda incesante, estilo de vida. Cuando tú tienes un estilo de vida de intimidad con Dios, cualquiera no va a entrar en tu círculo, porque tú vas a cuidar esa presencia, tú vas a cuidar esa unción, tú vas a cuidar ese aceite, tú vas a cuidar el no quedarte sin revelación, el no quedarte sin la voz de Dios. Hay soluciones y están aquí hoy. Nuestra meta debe ser acercarnos más a Él. Póngase de pie.